Diego Fernández de Ceballos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, buenas noches. Te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, 2 de julio de 2018, perdón, 1 de julio de 2018, a la fecha pues ya ha pasado un largo trecho, el gobierno está instalado, han pasado muchas cosas, hay elecciones en puerta, etcétera, etcétera. Y sin duda alguna la elección pasada, la elección presidencial, pues fue una muy mala elección para Acción Nacional, una de las peores elecciones recientes, digo, de los últimos 20 o 30 años, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes sobre el partido? ¿Y tiene perspectiva el partido? A ver, Jaime, en primer lugar, efectivamente, los resultados electorales pasados son ampliamente conocidos y nada favorables para Acción Nacional, como para ningún otro partido, salvo el grupo político del presidente y el propio presidente. Pero yo creo que no es nada más consecuencia de una elección, sino de una trayectoria de Acción Nacional que vino perdiendo ciertos lineamientos, ciertos comportamientos que eran los que le nutrían, los que le daban estructura, los que le daban fuerza social y electoral. Pero hoy Acción Nacional está haciendo un esfuerzo serio. ¿Cuáles serían esos comportamientos esenciales que tú describirías como lo que le daba el perfil al PAN como un partido? Bueno, además estuvieron 12 años en el poder, eso es otra realidad. Yo creo que no supo exigir al anterior gobierno que si daba un paso junto a determinadas decisiones del gobierno, no todo el éxito fuera para el presidente Peña, sino que también el rédito político fuera compartido con Acción Nacional. Por ejemplo, el Pacto por México. Indudablemente lo hizo Acción Nacional de buena fe y lo hizo para bien de México y puede y debe dar buenos resultados. Pero toda la ganancia se la llevó Peña Nieto. Pero la ganancia al final fue muy pingüe porque No, fue el... pero por otras cuestiones. Sí. Pero en su momento, los éxitos de ese acuerdo, de ese gran pacto por México, todo era para festinar al presidente. Y no se supo aprovechar el esfuerzo de Acción Nacional, la contribución de Acción Nacional para lograr algunos cambios trascendentes que pueden y deben ser buenos para México, como una ganancia política y desde luego electoral. Hubo confusión, pero también, y hay que decirlo con toda claridad, lo que más se ha venido perdiendo en Acción Nacional es la generosidad de sus militantes, sobre todo en el ámbito directivo superior. De tal manera que un partido político que tenía una gran trayectoria, con gran estirpe política en este país, de ser un grupo respetado y respetable, con una ideología clara y con un gran sentido de servicio a México, se empezó a ver que de alguna manera era más el pleito interno, el acomodo de liderazgos confrontados, que de un servicio real a la sociedad. Para abonar tu tesis, el PAN fue durante un largo periodo, bueno, desde su fundación hasta los años 80, un partido, en el cual los políticos vivían para la política, pero no de la política. Y después, con la transición, que no sé, comienza con 88, 89 y las progresivas reformas, esto se fue modificando y se fueron haciendo políticos profesionales que no son para la política, sino de la política. Mira, es un elemento importante, ¿no? Sí, yo creo que sucedió un fenómeno perfectamente comprobable en este país. Mientras estaba concentrado el poder, estaba concentrada la corrupción. Y cuando el poder se democratizó con esa pluralidad que logramos en México, también se democratizó la corrupción. Pero sin comillas. Sin comillas. Pero se democratizó la corrupción sin comillas. Ahora, ¿qué creo es lo que tenemos que hacer? Yo creo que lo que está haciendo Acción Nacional ahora, entender qué sucedió y por qué sucedió, y convocar a retomar el camino de Acción Nacional con los tiempos modernos, con las circunstancias del mundo actual, pero retomar esos principios y esos valores, pero sobre todo, Jaime, entendiendo a mi manera de ver, y así se lo he dicho a algunos de los liderazgos de mi partido, que deben de buscar
acertar en el camino que es de ida y de regreso. De ida para buscar liderazgos sociales, hombres y mujeres de buena voluntad que quieran realmente sacar a México de la postración y de la barbarie que vivimos. Y por otro lado, al buscar a esos liderazgos, también he hecho yo un reclamo público a los grupos sociales, a los dirigentes de todos los niveles, a campesinos y empresarios, académicos, que se involucren en la política. La política no es nada más para políticos. Y si Acción Nacional debe de ir a buscar en la sociedad cómo fortalece sus cuadros y sus posicionamientos, también hay una responsabilidad de los que están inconformes con el actual gobierno, de no estarse solamente lamentando de lo que pasa y de lo que viene, sino incorporarse. Si tienen vinculación ideológica y programática con los principios y valores de Acción Nacional, que acudan, que reclamen espacios y que desde luego fortalezcamos a este partido como a los demás. Yo no quiero un partido político fuerte frente a una debilidad estructural de los demás. Yo creo que lo que le conviene a México es que haya muchos partidos políticos fuertes. Hoy no tenemos uno solo, porque Morena no es partido político. Digamos, el partido que salió mejor librado en la oposición, en lo que es hoy la oposición o las oposiciones, pues sin duda alguna es el Partido de Acción Nacional. Porque el PRI sale en una posición extremadamente débil, no solamente por el número de diputados y senadores que obtiene, por el número de votos, sino porque, bueno, pues fue un desastre el sexenio anterior en el sentido de la percepción que dejó, ¿no? Y cómo la gente votó contra todo esto. Pero si se quisiera hacer un balance del Partido de Acción Nacional, también ahí tienes que tener en cuenta o meter en esta bolsa, pues los 12 años que ustedes estuvieron en el poder, ¿no, Diego? Sí, mira, es a lo que voy. Si no supimos durante ese tiempo no solo llevar una carrera totalmente lineal y exitosa, sí tenemos que decir que muchas cosas se lograron durante los gobiernos del PAN, muchas, pero no supimos realmente marcar con contundencia los cambios frente a los gobiernos del PRI de tantos años. De tal manera que después vino lo que ya sabemos y quedó la opción de todos para afuera para entregar el país a una sola persona. Eso no debe de ser. No vamos a hablar en este programa porque no está así programado de lo que hoy está sucediendo con el actual gobierno. Pero sí que quede claro, ningún país puede quedar en manos de una sola persona. Necesitamos instituciones fuertes. Y yo digo que quienes puedan compartir principios, ideales, programas de Acción Nacional, tienen el deber ético también de participar en él, como los que tengan para otros partidos. Yo no quiero, como te digo, simplemente que gane Acción Nacional. Yo lo que creo es que en este momento México necesita de instituciones fuertes, no confrontar un caudillo frente a otro caudillo, a un ocurrente frente a otro, a un lépero, a un siete machos contra otro. Tenemos que buscar que las instituciones funcionen, que los poderes de la Unión hagan su trabajo y que Acción Nacional vuelva a ser lo que fue, sobre todo en un mundo que tú y yo, como el público, sabe que está presentando grandes desafíos y que hoy necesitamos tener un partido político que cumpla con esa función en el México de hoy para el México del mañana. Ahora, hay un fenómeno que no podemos negar, Diego, el resultado de la elección del 1 de julio del año pasado, donde, bueno, una gran parte de la población, el 53%, se fue en contra y luego en los meses posteriores esto ha incrementado todavía la popularidad del presidente en funciones. Lo que está mostrando, bueno, lo que yo pienso, a lo mejor lo compartes, es una gran irritación y una gran molestia, no solamente con el PAN, sino con la clase política que estuvo en el poder, ¿no? Entonces, este desgaste, digamos, se hablaba de la partidocracia, pero este desgaste es real. Y esta perversión, esta percepción de la gente que ve a esta clase política como perversa, corrupta, ineficiente o todo lo que tú quieras, pues es lo que tendría que girar, pero no parece que sea fácil. A ver, primero, evidentemente que las generalizaciones no suelen ser justas, porque dentro de la clase política hay una cantidad infinita de bandidos y de sinvergüenzas, pero también hay gente de bien. Lo que pasa es que siempre prevalece lo negativo. Segundo, por supuesto que gran parte del apoyo que hoy tiene el presidente viene del rechazo a lo que fue
y que ya los mexicanos no quieren o no queremos que vuelva a Quiero suceder. decir con eso que nadie aspira a volver a ese pasado que teníamos. Nadie. Lo que sucede es que el pueblo, desesperado por una situación inadmisible, sabía de dónde tenía que salir, pero no fue claro a dónde tenía que llegar. Entonces, ¿qué se le tiene que ofrecer al pueblo para que se pueda pensar de nuevo en un proyecto plural, democrático, que sea atractivo para la gente y que lo haga decir, bueno, pues Como es que, partido político, llamarle o a que como partidos participe. políticos, sí. Que los partidos llamen a los ciudadanos a participar, que no sea cada partido la víbora que se alimenta de su propia cola y que nada más estén rotando los liderazgos con mezquindad y con abuso de poder. ¿No ayudaría ahí, por ejemplo, el asunto de los recursos enormes que se van para los partidos y que esto se volviera, no sé, una cosa un poco más a la antigua cuando los partidos no recibían estas carretadas de dinero, por ejemplo? Mira, Jaime, hace muchos años, lo puedes buscar en alguna página de Excelsior, muchos panistas, entre otros un servidor, queríamos que los partidos políticos, por lo pronto Acción Nacional, que no recibiera dinero público. Hay muchas razones para que lo reciba. Son instituciones de interés público. Hay muchos tratadistas que dicen que no es malo que los partidos reciban dinero del poder público para no depender exclusivamente del poder económico y que haya una plutocracia. Pero ciertamente, como te digo, llegando el dinero, llegó la ambición y se vino la corrupción. ¿Qué tenemos que hacer? Desde luego, reducir considerablemente los recursos públicos para los partidos políticos, sobre todo en estos tiempos donde la publicidad y la búsqueda del poder no se gana con los gastos económicos, sino por otros procedimientos. Pero yo insistiría, creo que Acción Nacional tiene que entender sin dilación que el pueblo que dio un voto en contra y de castigo tiene que buscar en Acción Nacional como una opción válida para evitar el atropello que estamos viviendo y el que viene. Se nos acabó el tiempo, Diego. Una pregunta. Pues tú eres un general de 100 o 1000 batallas. ¿Dónde va a estar Diego en esta nueva etapa, digamos? En donde siempre, en la trinchera. No estoy buscando cargos públicos ni cargos en Acción Nacional. Creo que también el ser humano tiene que entender su tiempo y sus circunstancias. Y el que va de salida tiene que estar preparado y decidido a salir y a salir bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya te vas? No, preparar mi salida, pero desde luego en la trinchera. Pero por lo pronto vas a estar aquí todavía. En la trinchera. Muy bien. Diego, muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.